Listo. Creo que ya estamos live. ¿Me confirman, porfa? Sí, ya cargo en YouTube. Chévere. Listo. Entonces ya estamos Eso, en vivo. ok, y va a quedar grabado en YouTube, ¿cierto? O sea, queda el recording ahí en YouTube. Sí, va a estar Okay. en YouTube. Listo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya estamos en vivo. Déjame confirmar una vez más. Antes de... Pero, ¿por qué yo no veo el Zoom? Aquí hay algo raro. Yo no veo Zoom. O sea, Pues ahí aparece live, me dice live aquí en Zoom arriba, pero ¿ese live tiene que ver con el YouTube o no? ¿Es el live de...? sí, no, es que estamos live. Lo que pasa es que ahora no me muestra la pantalla para... ahora sí, ya, estaba metido en el medio de la pantalla, no podía ver. Okay. Listo, ya, son las 5 de un minuto. Estamos listos entonces. Bienvenidos a otro capítulo de la hora de Kubernetes. Hoy tenemos como speaker a Santiago Campuzano y nos va a hablar sobre la automatización de Kubernetes con Terraform y otras lecciones que ha aprendido él en producción. Así que le voy a pasar ya la palabra a Santiago y a partir de ahora es todo tuyo. Recuerda que si ves que hay alguien que está tratando de entrar, pues darle acceso ahí, pero bueno, ya estamos aquí, te dice host y todo tuyo, Santiago. Ok, Ángel, muchas gracias. Bueno, muchas buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Campuzano, soy de Medellín, Colombia. Y como les estaba contando Ángel, hoy vamos a hablar un poco sobre automatización de Kubernetes con Terraform y un montón de lecciones aprendidas en el camino. Básicamente les voy a hablar un poco sobre mí, sobre mi trabajo, mi compañía, una breve historia de cómo llegamos a todo este cuento de Kubernetes y automatización de Kubernetes en la empresa, alternativas a Terraform para hacer aprovisionamiento de clusters de Kubernetes, Amazon EKS y Spot Ocean, que son las tecnologías que estamos utilizando. Más, obviamente vamos a hablar de eso. Terraform, vamos a hablar un poco de Helm y vamos a hablar de operadores y add-ons para Kubernetes, que no es el fuerte de esta sesión, pero obviamente los vamos a mencionar. Bueno, entonces, en cualquier momento que tengan preguntas, por favor me interrumpen, que para eso estamos. Bueno, acerca de mí, soy DevOps Engineer, ya llevo más o menos 14 años trabajando en todo el mundo de la infraestructura, en todos los temas de cloud. Soy un gomoso de todas las tecnologías de cloud, de todos los temas de automatización de infraestructura y optimización de recursos. Y actualmente llevo ya 2 años trabajando para una compañía que se llama GamGam, que es una compañía basada en Santa Mónica, California, que se especializa en soluciones basadas en visión artificial, procesamiento de lenguaje natural y herramientas de inteligencia artificial para atacar o solucionar problemas muy complejos en varias industrias como publicidad online, deportes y otras. Vamos a ver brevemente un video con el que van a poder entender de qué se trata la compañía, de qué se trata GamGam. With most digital sponsorships, you own a homepage for a day or two. And with most digital sponsorships, your logo is there, but just fades into the background. But a GumGum sponsorship isn't like most digital sponsorships. Using machine learning technologies, GumGum teaches machines to see and understand the context of images, as well as words, on the world's largest publishers. It looks for things like logos, celebrities, locations, scenes, cars, and more. By detecting the imagery and dialogue surrounding an event, GumGum finds your audience outside the homepage takeover, live broadcast, or offline event, allowing you to own all those images in the articles detected. And we're able to create sponsorships around just about anything. The World Series, New York Fashion Week, back to school, tax season, the Oscars, and everything in between. Sponsoring a big event but want some extra attention for your brand? Our technology amplifies coverage for existing sponsors too, by branding anything event-related. Miss out on the sponsorship but still want to steal some of the share of voice? We can identify your competition's logo and surround it with your ad.
So get ready. With GumGum, your ads will reach the right audience during your next key event, making sure they're shown surrounding all the images and content on the sites your customers are most likely to visit. Bueno, básicamente, como pueden ver, el principal producto de la compañía es advertising online, pero digamos un advertising inteligente basado en el contexto de la página que el usuario está viendo, basado en las imágenes, los videos y el texto que el usuario está viendo. Entonces nosotros analizamos en tiempo real las páginas web, analizamos todo este contexto y en base a eso le ponemos publicidad. Entonces, básicamente esa es la empresa. Pero bueno, ahora sí a lo que vinimos. Bueno, básicamente vamos a arrancar la presentación contándoles un poco cómo ha sido la evolución de la infraestructura tecnológica de nuestra compañía a lo largo de 10 años. La empresa arrancó hace 10 años y arrancó hace 10 años casi que prácticamente en la nube. Es decir, nosotros arrancamos casi que a la par cuando Amazon estaba arrancando. Entonces nosotros somos una compañía 100% cloud, estamos 100% en cloud, 100% casados con Amazon, ¿cierto? Entonces la evolución tecnológica de la empresa es que inicialmente, cuando arrancamos hace 10 años, nosotros hacíamos aprovisionamiento manual de instancias EC2 a través de la consola, ¿cierto? Se aprovisionaban instancias de forma manual, una a una, se configuraban manualmente. El siguiente paso natural que dimos fue utilizar Ansible para realizar el aprovisionamiento de esas instancias. Se logró, digamos, automatizar un poco el aprovisionamiento de las mismas, la configuración y el aprovisionamiento de las instancias, pero pues obviamente la empresa empezó a escalar, empezó a crecer bastante, entonces digamos que ya Ansible se nos estaba quedando un poco cortos y ya Amazon sacó un producto, un servicio que ya viene hace unos años, que son los Autoscaling Groups. Con los Autoscaling Groups ya digamos logramos ahorrar bastantes costos porque ya digamos la infraestructura que estábamos corriendo era la infraestructura óptima para la carga que realmente tienen las aplicaciones. El siguiente paso entonces que dimos fue hace más o menos unos 3 años con toda esta ola de la containerización, de Docker, de los microservicios, decidimos dar el salto y empezar a trabajar con Docker. En el momento en que nosotros empezamos a trabajar con Docker, Kubernetes existía, pero no era una solución tan robusta y tan madura como lo es en este momento. Entonces, en su momento decidimos trabajar con Amazon ECS, que es la solución de orquestación de contenedores de Amazon antes, digamos, de que Kubernetes fuera tan maduro. Y en ese momento también decidimos empezar a aprovisionar infraestructura, ya no por medio de Ansible, sino ya por medio de Terraform, que es mucho más, es una forma mucho más natural y mucho más estructurada de aprovisionar infraestructura que usar Ansible. Y hace más o menos un año y medio diría yo, decidimos dar el salto a Kubernetes porque ya consideramos que era tiempo, que ya era una plataforma muy madura, muy estable, muy robusta, y ahí fue donde decidimos dar el salto. Entonces les cuento todo esto para que vean la evolución, digamos, que ha tenido la empresa. Nosotros, como les digo, arrancamos en la nube, seguimos 100% en la nube y vamos a seguir con Amazon, creo yo que por muchos años. Entonces, muchachos, esta promesa ya la conocemos todos. La promesa que nos hacen a todos a la hora de utilizar Kubernetes es lo único que tenemos que usar es un YAML file, ¿cierto? Crear un YAMLcito ahí para el deployment o para crear el service, para crear el pod y ya simplemente tiramos ese YAMLcito y listo, ya está todo solucionado, magia. Pues muchachos, la verdad es que no. Todos hemos llegado a este punto donde nos damos cuenta que Kubernetes es mucho más que un YAML file y que realmente Kubernetes es esto. Realmente Kubernetes es un puzzle, es un rompecabezas, es un Lego de muchísimas piezas. De hecho, esta imagen de la derecha es el CNCF Landscape. No sé si algunos de ustedes los conocen. El CNCF tiene una página web que es el Landscape, donde están todas las aplicaciones y todas las aplicaciones, digamos, que están bajo la sombrilla de CNCF, que son aplicaciones cloud native. Y este landscape crece y evoluciona constantemente. Entonces, muchas de las aplicaciones de ese landscape hacen parte del ecosistema de Kubernetes. Entonces, yo les cuento esto para que entiendan que Kubernetes
es un ecosistema muy rico, pero a su vez es también muy complejo, ¿cierto? Entonces, esa es realmente, muchachos, la realidad, valga la redundancia, a la que nos enfrentamos a la hora de implementar Kubernetes de forma seria y de forma robusta en una compañía. Listo. ¿Qué pasa con...? Okay. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos a la hora de gestionar Kubernetes? Entonces, a la hora de yo instalar, aprovisionar, configurar y mantener N clusters de Kubernetes en el tiempo, yo me estoy enfrentando a un montón de desafíos. Primero, la administración y el manejo del control plane o de los master nodes. Ustedes saben que la instalación, configuración, mantenimiento, actualización, backup, todo lo que ustedes quieran hacer alrededor de los master nodes es una tarea que implica mucho tiempo, ¿cierto? Hay que estar renovando los certificados que por defecto se vencen cada año, hay que estar haciendo backup del clúster de etcd, hay que estar pendiente de los schedulers, de que no se caigan, de que si se cae un nodo, mirar cómo subirlo, ¿cierto? Entonces, estas son tareas que quitan mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que, pues, yo lo he hecho, porque incluso uno para la certificación de Kubernetes, uno lo tiene que hacer, uno tiene que aprender a hacer todo eso. Pero la verdad es que esas son tareas demasiado operativas, quitan demasiado tiempo y la verdad son muy desgastantes. El otro tema, muchachos, que es un desafío muy grande, son las actualizaciones. Hablo de actualizaciones tanto de Kubernetes como del sistema operativo base, donde corren los nodos master y los worker nodes, ¿cierto? Esas son tareas que quitan mucho tiempo. Ustedes saben que una actualización de Kubernetes no es tan fácil hacerla manualmente. Hay que actualizar los nodos maestros, hay que actualizar el kubeproxy, el kubescheduler, hay que actualizar kubelet, hay que actualizar luego, bueno, ustedes saben cómo es el proceso, que es muy manual. Y la actualización del sistema operativo también base, que hay que estarla haciendo también de forma regular, quita bastante tiempo. Entonces, todos estos desafíos se van sumando. Adicional, hay que mantener los operadores, es cierto, porque si nosotros en nuestro clúster de Kubernetes tenemos Grafana, tenemos Prometheus, tenemos Fluentd para recoger logs, cualquier cantidad de operadores o de aplicaciones que ustedes tengan ahí, ¿cierto? Ustedes van a tener que hacer igual mantenimiento de todas esas aplicaciones. Listo. Adicional, el manejo de la seguridad del clúster. Entonces, ustedes saben que para uno autenticarse a un clúster de Kubernetes, normalmente se usa RBAC, ¿cierto? Pero ese RBAC normalmente ustedes lo tienen que manejar. Entonces, ustedes tienen que definir los usuarios, los roles, los cluster roles, los role bindings, todo este tipo de cosas. Entonces, miren, muchachos, que todos estos desafíos quitan tiempo, quitan sueño, quitan realmente tiempo valioso para lo que uno, como DevOps Engineer o como desarrollador, debería estar haciendo, que es evolucionando realmente las plataformas, evolucionando las aplicaciones, probando la seguridad, haciendo otro tipo de cosas y no estar desgastándose en esto. Entonces, esta fue una encuesta que hizo CNCF, no me acuerdo si hace 2 años, algo así, que cuáles eran las principales razones para no usar Kubernetes en producción en las empresas. Y más o menos un 75% de las empresas respondieron que no lo usaban por la complejidad de la implementación y el mantenimiento de Kubernetes, ¿cierto? Entonces miren que es un dato real muy alarmante, ¿cierto? Que casi el 75% de las empresas les da susto implementar Kubernetes por la complejidad de su implementación y de su mantenimiento, que era lo que les estaba mencionando. Entonces, nosotros también nos enfrentamos a eso en GamGam. Yo creo que muchos de ustedes se han enfrentado a eso. Pero para eso, digamos, hay soluciones. Miren que esta es otra diapositiva donde se muestra en promedio cuántos clústeres tienen en producción las empresas. Nosotros estamos en el rango más o menos de 11 a 20, ¿cierto? Ahí miren que la mayoría de las empresas pues realmente tienen pocos clústeres en producción, pero esto también nos dice a qué nos estamos enfrentando. Y esto es un meme que es bastante viejo, pero que es muy bueno, que son las curvas de aprendizaje de los diferentes orquestadores de contenedores. Entonces, como pueden ver, la curva de aprendizaje de Kubernetes puede ser bastante divertida y desafiante a la vez, pero esto no nos tiene por qué dar terror. Listo. Entonces, muchachos, para esto
para nosotros vienen al rescate las soluciones manejadas de Kubernetes o los Managed Solutions, ¿cierto? En este caso, los mayores proveedores de nube, como lo son Amazon, Google y Microsoft, tienen para nosotros soluciones de Kubernetes manejado. Google Kubernetes Engine, Amazon EKS, es la solución que nosotros tenemos, Azure Kubernetes Service y OpenShift de Red Hat, que hace poco, no sé si ustedes leyeron, ya Red Hat hizo un convenio con Amazon y van a empezar a ofrecer OpenShift como una solución, como un Managed Kubernetes también dentro de Amazon. Entonces, digamos que OpenShift va a competir con Amazon EKS en su propia nube con la solución de OpenShift de Red Hat. Entonces, la pregunta, bueno, muchachos, ¿cómo vamos a provisionar un clúster de Kubernetes? Entonces, algunos dirán, no, vamos a utilizar KOPS, vamos a utilizar Kube ADM. Algunos dirán, ¿por qué no EKS? Entonces, lo tiran por la ventana, por hereje. Pero resulta, muchachos, que Amazon EKS es el líder del market share de las soluciones de contenedores manejadas, por encima incluso de Google y por encima incluso de Azure. Aquí les tengo que ser sinceros. Técnicamente, la solución de Google es mucho más robusta y mucho más avanzada que la de Amazon. Nosotros estamos utilizando Amazon EKS porque nosotros estamos casados 100% con Amazon desde hace muchos años. Y salirnos de ese cuento, pues, sería muy difícil. Pero yo he utilizado Google Kubernetes Engine y la verdad es mucho más robusto y es superior técnicamente a Amazon. Pero igual Amazon no deja de ser una solución, pues la verdad, bastante estable y nos ha funcionado bastante bien. Hay otras alternativas, muchachos, para provisionar clusters de Kubernetes, como lo son KOPS. Nosotros en algún momento evaluamos KOPS. No nos gustó mucho. No voy a entrar aquí en detalle del por qué, pero la verdad no nos gustó mucho. Está también KubeSpray. KubeSpray, el problema, por así decirlo, es que está muy casado con Ansible. Entonces, si ustedes no son familiares con Ansible, van a tener serios problemas en utilizar KubeSpray. Y el problema también es que no está muy bien integrado con los cloud providers, especialmente con Amazon y con Google. Las otras soluciones que hay son kubeadm, que es la solución, digamos, nativa de Kubernetes, y está Rancher, que Rancher también está en el mercado de las soluciones de Managed Kubernetes. Entonces, digamos que también es competencia de Google, de Amazon y de Microsoft, aunque, digamos, no es tan popular y tan conocido. Entonces, sí hay otras alternativas, pues incluso open source. Bueno, entonces ahora sí, muchachos, vamos a hablar de cómo lo estamos haciendo nosotros en Gangan, cómo es que estamos aprovisionando todos esos clusters de Kubernetes que tenemos. Entonces, básicamente nuestra solución, muchachos, está basada en Amazon EKS, como les mencionaba, está basada en Terraform, que es precisamente el título de esta presentación. Nosotros estamos utilizando Terraform para aprovisionar toda la infraestructura y los clusters de Kubernetes como tal. Si tienen, muchachos, alguna pregunta hasta el momento, qué pena que no he hecho como una pausa. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, yo tengo una duda, Santiago. Sí. ¿Qué referencia tienes de pronto, ya que tú estás un poquito más empapado de los managed de DigitalOcean como proveedor ya ellos ofrecen un servicio de Kubernetes? No sé qué referencia tienes a nivel para utilizarlo en producción y qué recomendaciones nos das en esa parte de DigitalOcean. Te soy sincero, sí, yo cuando estuve haciendo la presentación, digamos, me documenté como con las soluciones existentes. No lo puse ahí en la presentación porque creo que es muy nuevo, está muy inmaduro, por decirlo así, la solución de DigitalOcean. Yo quise poner en esa diapositiva las soluciones que yo considero, no que yo considero, que el mercado considera robustas y estables, que son las de Microsoft, las de Google, la de Amazon y la de Red Hat. Que son realmente los 4 grandes jugadores de las soluciones de Managed Kubernetes. Pues soy sincero, no tengo referencias de DigitalOcean, lo miré, pero vi que estaba muy recién, que estaba muy en pañales, como decimos acá en Colombia, entonces no me atrevería, la verdad no me atrevería todavía a usarlo en producción, de pronto. Esa sería mi sugerencia. Gracias. Sí.
Sí, yo tengo otra pregunta. Sí. Si ustedes solamente usan las soluciones de Amazon, en el caso de Terraforms, es muy usado cuando tú tienes multicloud. ¿Por Ujú. qué no usaron CloudFormation, la misma solución que brinda Amazon? Muy buena pregunta. La verdad, nosotros al principio, cuando empezamos a utilizar Terraform, hicimos varias pruebas con CloudFormation y CloudFormation al principio, y creo que todavía sigue siendo no muy robusto en comparación a Terraform, la verdad. Por ejemplo, con CloudFormation tú no puedes importar infraestructura existente, ¿sí? Con Terraform sí lo puedes. Si tú tienes infraestructura previamente creada, tú puedes crear el código en Terraform e importar esa infraestructura que ya está existente. Con CloudFormation tienes que arrancar desde cero con CloudFormation a crear esa infraestructura. Si ya tienes infraestructura previamente existente, no la puedes incorporar en la configuración de CloudFormation y eso para nosotros es brutal porque nosotros tenemos demasiada infraestructura legacy que quisiéramos importar y obviamente la pudimos importar a Terraform y no nos podemos dar la pela de eliminarla y volverla a crear con CloudFormation. Entonces para nosotros ese criterio fue decisivo para utilizar Terraform. No sé la verdad si ahorita en la última versión lo estén soportando, pero cuando nosotros lo evaluamos hace un par de años, CloudFormation tenías que arrancar con ellos desde cero a crear la infraestructura. Ok, gracias. Listo. Santiago, qué pena. Sí. Acaba de entrar una pregunta por el chat de YouTube. Ok. Dice Alexander Ruiz que si has utilizado AKS. Me imagino que era de Azure, se refiere. Sí, no, la verdad, les soy sincero, muchachos, yo solamente he utilizado Amazon y Google, solamente he utilizado esas dos pues a un muy buen detalle, a un muy buen nivel y a un muy buen detalle, pero la de Microsoft no la he usado, la verdad. Pues yo te puedo ayudar con eso, porque Okay. yo sí lo he usado, es bastante similar. Lo que sí dijiste que es muy cierto es que ya está después, ya está, digamos que bien para producción, pero sigue siendo como un poquito más, está por debajo de lo que puede ofrecer, por ejemplo, a Google o Amazon en cuanto a funcionalidades. Pero pues yo lo he usado muy bien para producción, no hay problema. Funciona bien, pero en cuanto a features, sí hay cositas como que están todavía un poquito por debajo. Sobre todo, por ejemplo, la encriptación personalizada de los secrets y eso que pues, pero ya eso sería para otros momentos donde uno dice, bueno, más avanzado, pero si tú instalas un cluster de Kubernetes de Azure, por defecto funciona todo bien. O sea, no le he visto nada malo todavía, excepto esos extra features que uno busca y no me Sí, sí, encuentra. qué Listo. bien, sí. Pero sí, y lo que yo he visto con Google, como les mencionaba ahorita, es que la verdad, obviamente Google fue el inventor de Kubernetes, fue el que primero salió al mercado con una solución manejada de Kubernetes, entonces ellos llevan la delantera, llevan la ventaja, pues, y creo que la seguirán llevando por mucho tiempo, no sé pues hasta cuándo, pero sí, la verdad que la solución de Google es la mejor, ahí sí no hay discusión. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos, estamos hablando entonces de nuestro stack, cómo lo estamos implementando. El otro componente, muchachos, que estamos utilizando nosotros, y ya les voy a contar mucho más en detalle de qué se trata, es una tecnología que se llama Sporinst Ocean. Sporinst es una compañía que se dedica exclusivamente a, digamos, el manejo o la tercerización y la intermediación en el mercado de las instancias spot. Listo, no, para los que no son familiares con este término, las instancias spot, que Amazon, Google y creo que Microsoft también las maneja, son unas instancias, son un tipo de instancias de máquinas que uno, digamos, puede comprar a un precio muy barato en el mercado digamos, en el mercado de segunda mano de los cloud providers. El tema es que muchachos, cuando ustedes utilizan máquinas en Amazon o en Google o en Microsoft, normalmente ustedes pagan el modelo on demand, ¿cierto? O ustedes pagan el modelo de reserve instances, donde ustedes reservan una instancia por 1, 2 o 3 años. El mercado spot, que es un mercado fantástico y se lo recomiendo que investiguen más acerca de esto,
Es un mercado donde ustedes pueden conseguir instancias hasta un 70 u 80% más baratas de lo que podrían pagar por el precio on demand. Y estoy hablando de que no solamente Amazon las maneja, sino que Google y Microsoft también las manejan. Entonces, esta compañía que se llama Spotinst se dedica exclusivamente a explotar este mercado en los proveedores de nube mayores y le entregan al usuario final, en este caso nosotros, una API y una UI muy sencilla para utilizar este tipo de instancias Spot. Entonces, ahora les voy a contar un poco más cómo es que estamos sacando provecho de esto para Kubernetes. Y como solución de CI/CD, muchachos, estamos utilizando Drone. Esta es una solución de CI que, pues, digamos que no es muy conocida, pero con la que hemos tenido muy buena experiencia desde hace más o menos unos 3 años. Es una solución de CI más que todo enfocada a Docker. Y por último, pues estamos utilizando Helm, que este pues ya es, digamos, el estándar de facto que hay en el mundo de Kubernetes para el empaquetamiento y distribución de aplicaciones. Listo, entonces, ¿cómo es que funciona todo esto? Bueno, entonces, básicamente, muchachos, todo este conjunto de herramientas nos van a dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener nodos maestros manejados y altamente disponibles. Básicamente, muchachos, en este caso, Amazon es el que se encarga completamente del control plane, ¿cierto? De los nodos maestros. Nosotros nos desentendemos completamente de eso. Listo, nosotros simplemente tenemos una UI donde podemos ver el estado de los maestros, pero por debajo todo lo hace Amazon. Y la verdad que lo hace bastante bien. Nunca hemos tenido una caída de un nodo maestro, nunca hemos tenido problemas con este tema. El otro cuento es las actualizaciones, que en el caso de Amazon son semiautomáticas. En el caso de Google, que es una de las ventajas de Google, las actualizaciones son completamente automáticas, tanto de los nodos maestros como de los workers. En el caso de Amazon, la actualización es semiautomática porque ellos solamente actualizan automáticamente los maestros, pero los worker nodes sí los tenemos que actualizar nosotros. Tenemos también una ventaja muy grande y es que la autenticación y la autorización la tenemos completamente integrada con Amazon. Entonces, todo lo que son permisos, usuarios, grupos, privilegios, roles, los podemos mapear de la seguridad que tenemos en Amazon versus la seguridad de Kubernetes. Y eso para nosotros es ganador, porque no, básicamente tenemos ya tenemos predefinidos unos roles que se mapean de Amazon a una seguridad de Kubernetes. Entonces no tenemos que básicamente gestionar manualmente la seguridad de cada clúster. Tenemos autoescalamiento de los nuevos workers. Esto lo logramos con Spot, que ahorita más adelante les voy a contar cómo es que lo hacemos. Y estamos obviamente teniendo mucho menor costo de esos nuevos workers porque estamos haciendo uso de instancias Spot. La seguridad del cifrado, muchachos, también lo maneja Amazon, es decir, todo este tema de TLS, DSSL, los certificados internos que maneja Kubernetes para hablarse con los nodos worker, todo eso lo maneja Amazon. Y los cambios de infraestructura los tenemos automatizados con Terraform y con Drone. Y ahorita les voy a mostrar ya en ejemplo cómo lo hacemos. Y el monitoreo lo tenemos automatizado a través de Prometheus Operator, que también lo tenemos completamente automatizado. Entonces, básicamente, muchachos, Amazon EKS es una solución completamente manejada por Amazon. Ustedes lo único que tienen que manejar son básicamente los nodos worker. Los nodos maestros, Amazon se los maneja completamente a ustedes. Esta es, digamos, la consola de Amazon EKS, que como pueden ver es bastante sencilla. Y digamos, este como tal es un clúster de Kubernetes, donde él simplemente les va a mostrar algunos detalles, les va a dar la opción, pues digamos en este caso, de actualizarlo a una versión más reciente de Kubernetes, pero la verdad no es mucho más que esto, porque ya, como les digo, toda la complejidad de esa maluca que a uno le toca manejar, Amazon la está manejando por nosotros. Y esto, muchachos, es Spot, ¿cierto? Entonces, lo que les estaba contando ahorita. Entonces, ¿qué es Spot realmente? Entonces, Spot es un controlador que se instala en el clúster de Kubernetes, ¿cierto? En este caso aquí lo pueden ver como Ocean Controller. Es un pod que se instala dentro del clúster de Kubernetes y ese pod lo que va a hacer
es que se va a comunicar con Spotinst, la compañía que nos provee el servicio, y va a empezar a solicitar instancias Spot, listo, que se van a convertir en estos nodos, en los worker nodes. Entonces, en este caso, por defecto, pues nosotros tenemos configurado para que utilice instancias Spot, pero en el caso de Amazon también podemos utilizar instancias reservadas o podemos utilizar simplemente instancias on demand en el caso de que no hayan instancias Spot o instancias reservadas disponibles. Mire lo que yo les decía, este producto o este servicio está además disponible para Azure y está disponible para Google, no está solamente disponible para Amazon. Entonces, incluso nosotros desde acá podríamos aprovisionar clusters de Kubernetes y tener worker nodes en otras nubes como tal, que eso es un tema, pues, digamos, bastante interesante. Entonces, básicamente con Spot, muchachos, lo que estamos es ganando mucho en costos, porque estamos ahorrándonos más o menos un 60-70% en costos versus instancias on demand, y estamos logrando tener autoescalamiento mucho más preciso y mucho más avanzado. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este tema de Spot, que de pronto por algunos puede llegar a ser nuevo? No tengo Usando, nada. Sí. ¿Alguien iba a preguntar? no, yo iba a preguntar los costos, cuánto bajaron, pero ya aquí lo dice, 70%. En promedio, un 70% bajaron los costos, sí. En promedio bajaron un 70% versus usar instancias regular on demand. Y respecto a usar instancias reserved, pueden ser más o menos un 30-40% menos. Depende del commitment que ustedes hagan, si es a 1, a 2 o a 3 años. Pero en general van a tener mucho más ahorro y va a ser mucho más barato que cualquier opción que puedan utilizar en Amazon. Listo. Sí. Yo tengo una pregunta ahí porque pues he usado los Spot Inst y eso, pero ¿tienes algún conocimiento específico qué es lo que hace específicamente el EKS de Amazon? Porque pues conozco más o menos el de Google y el de Azure cómo hacen, pero el de Amazon no estoy muy enterado de cómo manejan eso, porque como son Spot Inst, corres el riesgo de que pues el nodo no esté disponible. Sí. ¿Cómo lo manejan ustedes en ese caso? ¿Provisionando o teniendo una mayor cantidad de nodos para evitar eso? ¿O cómo lo hacen? Muy buena pregunta. Entonces, mira, el secreto de esta compañía de esta compañía Spotinst, digamos, el secreto del negocio de ellos es que ellos tienen una heurística que no sé la verdad cómo funciona, donde ellos logran predecir el momento aproximado en el que una instancia Spot se va a ser retirada. Y ellos logran prevenir ese momento y antes de que eso ocurra, ellos aprovisionan una nueva instancia Spot y hacen un reemplazo de la instancia que Amazon nos va a quitar. Entonces, ellos tienen una heurística, ese es el secreto del negocio de ellos, la verdad. Tienen una heurística y unos algoritmos que logran predecir ese momento en el que Amazon va a quitar la instancia, se anticipan 20 minutos o media hora, aprovisionan una nueva instancia, hacen un pod eviction de la otra instancia, pasan todos los pods para la nueva y simplemente la terminan. Entonces, básicamente, eso es lo que hacen. Oh, ya entendí. Entonces, más bien es el controlador de Spot Inst el que se encarga de hacer eso, porque pues, Exacto. técnicamente los cloud providers no hacen eso. Por eso es que te preguntaba, porque pues una forma de evitar eso es tener bastantes workers, porque pues tienes una menor posibilidad de que todos caigan al mismo tiempo. Entonces, pues, desde el punto de vista técnico, pero bueno, ya entendí. O sea, Ocean hace eso. Exacto, Okay. es Ocean el que hace eso. Exactamente. Eso está muy bueno. Aquí hay una pregunta que acaba de entrar del chat que es parecida, pero bueno, te la voy a leer igual para que pues, si tienes algo diferente para decirle. Dice a Pedro Jesús que qué pasa cuando la instancia es drenada, lo que acabas de decir, y el proceso no ha terminado. Cuando la distancia es que, perdón, Es drenada, o sea, cuando uno de los ok, nodos sí. es drenado, Ajá. y entonces, y no ha terminado, pues el proceso de crearse la otra no ha terminado. O sea, te ha dado un caso de eso, de que aunque ellos predicen 20, 30 minutos, pero no ha terminado de hacer el drenado, o no te ha dado ese caso. Hasta ahora, la verdad, no nos ha pasado eso.
podría pasar que haya, no sé, un batch job corriendo en Kubernetes que sea de larga duración y podría pasar eso. En promedio, lo que hemos visto es que el tiempo de duración de esas instancias spot que tenemos es de más o menos 5 a 6 días, en promedio, Okay. más o menos. Eso también depende mucho del tipo de instancia, pero en promedio es de 5 o 6 días. Entonces, igual, como les decía, Spot se anticipa más o menos una hora, media hora a que ese evento de retirada de la instancia pase. Entonces, hasta ahora no lo hemos visto, pero podría, creería yo, podría pasar, sí. Pero pues acabo de aprender eso con Spot, que es in sobre controladores, o a lo mejor eso sería la respuesta para lo que tú preguntas, pero lo que sí te puedo decir es que si no usas Spot inst controlador que está diciendo Santiago, eso sí tienes una alta probabilidad que usando solamente los Spot inst directamente del cloud provider, sin una cosa como esta, sí puede que suceda eso y bastante, porque Sí, pues sí, ellos no controlan eso. exacto, porque ahí ya tú eres el que lo tienes que controlar, básicamente. Exacto. Sí, entonces sí puede pasar eso. Ok, ¿otra pregunta? Por acá por el chat, no, esa es la única que teníamos. Ok, Gracias. perfecto. Listo, vamos bien de tiempo. Ok, listo muchachos. Entonces, a nivel de Terraform, ¿cómo estamos implementando esto? Entonces, básicamente muchachos, a nivel de Terraform tenemos dos módulos. Tenemos un módulo que se llama Terraform AWS EKS, que es un módulo provisto directamente por Amazon. Y con este módulo estamos aprovisionando el control plane, que es como tal el clúster, la definición del clúster y los master nodes. Listo, entonces con este señor estamos definiendo el control plane, que son los master nodes, y tenemos otro módulo que nos provee Sporinst, que se llama Sporinst Ocean AWS, y con este señor estamos aprovisionando los workers nodes y toda la configuración de autoescalamiento que está relacionada. Entonces, básicamente, utilizando estos dos módulos, logramos aprovisionar completamente un clúster de Kubernetes basado en EKS y en Sporinst Ocean. Listo. Bueno, para eso le vamos a dar entonces un vistazo muy rápido al código, sin entrar, pues digamos, mucho en detalle. Voy a aumentarle a esto aquí un poco el tamaño de la fuente. ¿Logran ver ahí bien la fuente, más o menos? Sí, ok. Listo, muchachos. Entonces, como les estaba contando, nosotros tenemos, básicamente, estamos haciendo uso de dos módulos. El módulo de EKS, ¿cierto? Que es este que tenemos acá. Y el módulo de Sporinst. Listo, entonces vamos a darle una revisada, pues no muy detallada porque no nos va a dar el tiempo, pero vamos a ver básicamente qué estamos definiendo. Entonces, básicamente para definir un clúster de Kubernetes con EKS, básicamente necesitamos los grupos de seguridad, los security groups de los nodes worker, ¿cierto? Vamos a necesitar unos IAM roles o unas políticas de IAM que le queramos introducir por defecto a nuestro clúster de EKS. En este caso, nosotros tenemos una que se llama CloudWatch Metrics, porque nosotros nos interesa exportar métricas de Kubernetes hacia CloudWatch. Listo, eso pues es algo que nosotros hacemos. Tenemos otra política de IAM, que es para manejos de secrets. Amazon tiene una solución muy buena para manejo de secretos que nosotros tenemos incorporada con Kubernetes, porque recuerden que el manejo per se de secretos de Kubernetes es muy pobre, porque realmente Kubernetes ni siquiera encripta los secretos. Listo, entonces para esto delegamos el manejo de los secretos como tal a Amazon, que es esta política que tenemos acá. Nosotros tenemos un servicio, un operador que se llama External DNS, que es una aplicación que nos permite configurar un servicio de DNS externo como Route 53, que es el servicio de DNS de Amazon, en base a las aplicaciones y a los ingress controller que tengamos configurados en Kubernetes. Entonces, cuando un ingress controller es configurado en Kubernetes y una nueva aplicación es matriculada a ese ingress controller, ese nombre o ese hostname va a ser matriculado automáticamente en Route 53. Eso pues es algo bastante bueno que tenemos. Y ya como tal, esta es formalmente la definición del módulo de EKS con todos esos recursos que acabamos de definir. Listo, entonces básicamente vamos a definir la versión de Kubernetes, el nombre del clúster, las
los subnets que vamos a utilizar, el VPC, bueno, ya toda la configuración específica de Amazon para este módulo. Y esta es la parte que yo les estaba mencionando, que aquí logramos mapear roles, ¿cierto? Roles de IAM y grupos a la seguridad como tal de Kubernetes, que es un tema, la verdad, bastante ganador. Listo, eso por el lado de EKS. Y por el lado de Spot, entonces tenemos una configuración de Spot donde le vamos a decir, por ejemplo, cuál es el tamaño mínimo del clúster, el tamaño mínimo en el número de worker nodes, el tamaño máximo en el número de worker nodes que queremos tener. Listo. Y cómo va a funcionar el autoscaler, ¿cierto? Si el autoscaler va a estar basado en CPU, va a estar basado en memoria. Listo. Aquí ya le estamos como tal definiendo esto. Listo. Entonces, esta, muchachos, es la configuración de los módulos. Y ahora, aparte de la configuración de los módulos, tenemos ya como tal la configuración de cada uno de los clusters de Kubernetes. Entonces, para eso nosotros, muchachos, hacemos uso de TerraGrant. ¿Han escuchado hablar de TerraGrant alguna vez? Sí, yo lo he usado, pero Sí. me imagino que pues, vamos a tener que explicarlo para el resto de los muchachos. Ok, TerraGrant, muchachos, es el equivalente a Terraform Workspaces, es el equivalente. Y es una forma de ustedes reutilizar código de módulos para definir infraestructura. Es decir, si yo voy a tener 27 clusters de Kubernetes y todos van a utilizar el mismo módulo de Terraform, usando TerraGrant, yo puedo reutilizar esos módulos y simplemente definir la configuración específica que va a tener cada uno de esos clusters. Me explico. Entonces, les voy a mostrar un clúster que incluso ahorita vamos a provisionar si el tiempo nos da. Esta es la configuración que nosotros tenemos que definir para un clúster nuevo de Kubernetes. Entonces, miren que realmente es comparativamente muy poco y la verdad casi siempre es hacer copy-paste y cambiar un poco de cosas. Lo único que tenemos que definir es las redes, los subnets privados y públicos que el clúster de Kubernetes va a usar, y esto sí está creado previamente. El AMI de los worker nodes, ¿cierto? Aquí en este caso estamos utilizando uno que nos sugiere Amazon, pero ustedes pueden utilizar otro AMI, es decir, otra imagen del sistema operativo, ustedes pueden utilizar la que quieran. La versión de Kubernetes que vamos a usar, en este momento Amazon está soportando hasta la 1.17, creo que ya dentro de poco van a soportar la 1.18, y lo que yo les decía ahorita, aquí está definido el tamaño mínimo, el tamaño máximo del clúster, hablando de los worker nodes, ¿cierto? Y miren esto tan interesante, yo aquí le estoy diciendo a Spot que estos son los tipos de instancias que yo quiero utilizar para mis worker nodes, ¿cierto? En este caso yo le estoy definiendo una lista de tipos de instancia, pero yo podría dejar esta lista en blanco y simplemente Spot utilizaría cualquier tipo de instancia que él considere que es potencialmente útil para mis pods, ¿cierto? Para ejecutar mis aplicaciones. En este caso yo sé que para mis pods, para el tamaño que tienen mis pods y para el uso de CPU y de memoria, pues que estos tipos de instancias, digamos, tienen un buen tamaño. Y aquí yo estoy definiendo otras configuraciones que son más para el Ingress Controller, que en este caso de nosotros es Ambassador. Entonces estamos definiendo cuál va a ser el hostname principal de ese clúster por el cual las aplicaciones van a responder. Y en este caso, estas son las cuentas de nosotros, los accounts de nosotros en Amazon. Y aquí básicamente los estamos mapeando nuestras cuentas de Amazon a roles como tal de Kubernetes. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi usuario de Amazon se mapea al grupo de masters de Kubernetes. Entonces, de esa forma, mi usuario de Amazon va a tener privilegios sobre los clusters de Kubernetes. Entonces, de esta forma, muchachos, es que nosotros con estas 99 líneas de código que realmente son copy-paste la mayor parte del tiempo, estamos definiendo un clúster de Kubernetes que podemos aprovisionar básicamente en 10 o 15 minutos. Lo podemos aprovisionar muy rápido. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hay dos, una Sí, mía y ok. una del chat. Le voy a empezar por la del chat. Camilo Ochoa dice, ¿han tratado de lanzar una infraestructura con Terraform en un pipeline? Sí, ya ahorita vamos a eso. Lo estamos haciendo con Drone.
Ok, listo. Entonces, pues, Sí. me imagino que Camilo ahora te van a responder esa pregunta. Ujú. Y la mía es, porque no alcancé a verlo, pero cuando estás utilizando el Spot Instant Module con el de Terraform, estás lanzando, perdón, con el de EKS, estás lanzando el de EKS con 0 workers y después les enganchan los workers vía el módulo de Spot Inst. Exacto, así Ok, es. Sí, listo. él se lanza solo el control plane, luego Ok. se engancha Spot y ya luego Spot engancha los worker nodes al clúster recién creado. Así Ya, es. porque es que no alcancé a ver eso, pero sí me imagino que le está pasando más bien como parámetro al Spot Instance, le está pasando como parámetro el módulo de IKS, por tanto, yo más Exacto, así es, así Ok, es. perfecto. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Acaba de lanzar otra más, Camilo. Vamos a ver si esta la puede responder ahora o después. Para ambientes en producción, ¿configuran y lanzan todos los servicios al mismo tiempo o van lanzando los servicios por separado para evitar conflictos y dependencias? No estoy seguro que se refiere con servicio. Me imagino que por el contexto de la charla se refiere a Terraform, creo, pero no sé. Bueno, pero igual más o menos entiendo la pregunta. Y sí, nosotros pues tratamos de no lanzar muchos clústeres al mismo tiempo a producción. En teoría, el pipeline que tenemos configurado pues tiene la capacidad de hacerlo, pero realmente, igual por capacidad interna de nosotros, casi siempre vamos trabajando en un clúster al tiempo. Es decir, vamos trabajando en un clúster al tiempo, pero más por capacidad y más por ser un poco también conservadores, de no lanzar de una vez a producción 3 o 4 clústeres al tiempo. En teoría se podría y nuestro pipeline lo permite, pero la verdad no nos gusta hacerlo, más por ser un poco conservadores en ese sentido. Oh, usted dice que se refería a servicios de AWS, o sea, de Amazon. Ok, Ok, listo. listo. Perfecto. Bueno, entonces, volvamos a la presentación. Ok. Eh, Listo, muchachos. Entonces, aparte de esto, estamos utilizando Helm básicamente para configurar e instalar aplicaciones y operadores de soporte. Nosotros también utilizamos Helm para nuestras propias aplicaciones de negocio, pero cuando estamos haciendo la creación del clúster de Kubernetes con Terraform y con el pipeline de Drone que ahorita les voy a mostrar, estamos aprovechando ahí ese pipeline para lanzar aplicaciones que son transversales a todos los clústeres, es decir, que son aplicaciones que existen en todos los clústeres, como por ejemplo Ambassador. Ambassador es nuestro Ingress Controller por defecto, ¿cierto? Y a través de Helm lo instalamos y lo configuramos por defecto en el clúster de Kubernetes. Estamos utilizando un servicio que se llama External DNS, que ahorita se los mencionaba, que lo que nos permite es hacer configuraciones de servicios de DNS externos como Route 53, ¿cierto? Para los servicios y los Ingress Controller que van a estar configurados en el clúster de Kubernetes. Estamos utilizando FluentD para recolectar los logs de todos los contenedores y de todos los pods, perdón, que están corriendo en el clúster de Kubernetes, y esos logs los enviamos a un servicio que se llama Sumo Logic. Sumo Logic es un servicio que se lo recomiendo, súper, súper bueno, súper robusto, de centralización y de búsqueda de logs. Es, digamos, parecido a Logstash o a ¿qué otros servicios hay? O a Logs.io, pero la verdad es un servicio pues muy robusto y muy bueno. Y por último estamos utilizando el operador de Prometheus, con el que logramos tener monitoreo completo, automático, de todas las aplicaciones, de todos los pods, de todos los componentes del clúster de Kubernetes, y eso lo podemos visualizar a través de un dashboard de Grafana. Esto es, cada clúster de Kubernetes va a tener su propio Prometheus y va a tener su propio Grafana, que va a ser independiente de los demás clusters. Listo. Y por último, de la pregunta que me hacían ahorita, estamos utilizando Drone, que es nuestra solución de CI, para realizar el aprovisionamiento ya como tal de los clusters de Kubernetes. Entonces, vamos a ir entonces a revisar la implementación de Drone. Entonces, Drone es simplemente definir un YAML. En este YAML va a estar definido como tal el pipeline, ¿cierto? Y en este pipeline, lo que estamos haciendo es que cada bloque de estos que ustedes están viendo acá es un clúster de Kubernetes aparte. Es decir, cada uno de estos bloques, ¿cierto? Le va a decir a Terraform
Básicamente les voy a mostrar lo más importante y es en qué región de Amazon vamos a provisionar el clúster. En este caso, por ejemplo, esto es para la región de Irlanda, de qué ambiente es y de qué equipo de la compañía es. Listo. Y con esta información y con la configuración que les acabo de mostrar de Terragrant, ¿cierto? Drone es capaz a través de Terraform de aprovisionar un clúster de Kubernetes. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos un contenedor de Docker, que es este, y dentro de ese contenedor de Docker, que es el pipeline como tal de Drone, nosotros tenemos instalado Terraform, tenemos instalado Terragrant, tenemos instalado Helm, tenemos instalado toda la paquetería y tenemos unos scripts que nosotros mismos desarrollamos, que son los que tienen la lógica de ejecutar Terraform, ejecutar Helm, hacer todo con base a los parámetros que nosotros le estamos pasando acá en el pipeline. Les voy a mostrar brevemente el script, aunque no voy a entrar mucho en detalle, porque la verdad es un script muy feo. Es muy feo, pero funciona. Realmente es un makefile, y este makefile es el que realmente, si ustedes pueden ver por acá, es el que está ejecutando Terragrant, es el que está ejecutando kubectl para instalar el CNI, es el que está ejecutando Helm, si pueden ver acá. Entonces, este script oscuro es el que realmente está creando el clúster de Kubernetes, instalando todas las dependencias con Helm. Listo. Este script, la verdad, está en deuda de hacerle un refactor, volverlo un poquito más organizado, más entendible, pero lo importante es que nos está funcionando. Bueno, entonces, muchachos, ahora sí, tiempo para el demo. Listo. Tiempo para el demo es que vamos a crear un clúster de Kubernetes en caliente. Yo por aquí tenía preparado el pedacito de código, que es este, que yo se lo voy a inyectar al drone de pipeline, que es el que les acabo de mostrar, y con esto vamos a crear un clúster de Kubernetes completamente nuevo. Entonces, yo lo voy a poner aquí al principio del pipeline. Listo. Y vamos a crear simplemente un clúster que se va a llamar SSAI. Entonces, yo lo único que voy a hacer aquí es que lo que hago siempre, hago commit de mis cambios. Entonces miren que el cambio que yo voy a hacer acá es que simplemente voy a crear un nuevo clúster de Kubernetes. Obviamente yo la configuración de Terragrant que hice para este clúster ya la tenía previamente creada. Se la voy a mostrar acá. Esta es la configuración de Terragrant que yo tenía previamente creada para ese clúster. Listo. Y yo lo único que voy a hacer, como les estaba diciendo, es que voy a adicionar al CI, al pipeline de drone, mi nuevo clúster. Voy a hacer commit de mis cambios. Voy a hacer push. Y si me voy a la consola de drone, ya se las voy a mostrar. Listo, ustedes van a ver que aquí este pipeline se va a estar ejecutando. Y miren que va a decir New Cluster for Meetup. Bueno, aquí. Bueno, aquí tengo un error en el Terragrant. Yo creo que es que se me fue un espacio de más. Ya mismo los cuadramos. Ok, me faltaron aquí unas comillas. Listo, eso suele pasar. Voy a mandar este cambiecito. Las comillas mágicas que siempre faltan. Bueno, en lo que vas haciendo eso, acá hay una pregunta de Alexander que dice Sí. que si vas a compartir las prácticas que estás mostrando. Sí, claro. Sí, sí. Listo. Sí, el código, bueno, tengo que revisar Claro. con mi jefe hasta dónde puedo compartir ese código. Porque hay parte del código que no es open source. O sea, los módulos como tal de AWS y de Spot sí son open source, pero sí tengo que revisar con él es qué parte sí les puedo compartir.
Probablemente lo de Terra Grunt es lo que tengo dudas que pueda generar. Terra Grunt es un poquito más específico. Pero bueno, Sí, lo que después que Santiago revise bien lo que pueda compartir, igual él después nos deja saber y lo ponemos en el Meetup, la página. Ponemos ahí el link tanto a los slides y a lo que pueda compartir de uno. exactamente, así es. Bueno, aquí tengo otro error. Bueno, tengo otro error, pero les voy a mostrar por aquí un pipeline. De hecho, vamos a ver un pipeline que haya funcionado para que me crean. Esto siempre pasa. Bueno, por ejemplo, este cluster. Miren que la ejecución de este pipeline se demoró 17 minutos y 37 segundos. Este es el tiempo completo que toma. De hecho, esto fue todo lo que hizo el pipeline. Les voy a mostrar a grandes rasgos qué fue lo que hizo el pipeline para que entendamos un poquito. No lo vamos pues a revisar a detalle porque no nos da el tiempo, pero sí vamos a revisar. Bueno, entonces, bueno, al principio lo que vamos a ver es a Terraform creando el clúster de EKS, que tarda más o menos unos 12 minutos, es lo más demorado del proceso. Y luego de que se crea el clúster de EKS con el componente de Spot, luego de esto lo que empezamos a hacer es a instalar todos los repos de Helm, ¿cierto? Con todas las utilidades de Helm, que era lo que yo les había dicho. Entonces aquí empezamos a instalar Ambassador, empezamos a instalar External DNS, empezamos a instalar el componente externo de CloudWatch, empezamos a instalar el External Secrets Manager, y miren que al final, en este caso se tardó, creo que fue como 17 minutos. Se va a tardar 17 minutos para crear un clúster completo de Kubernetes desde cero. En el caso de que yo requiera hacer alguna modificación, cuando yo hago alguna modificación al clúster, por ejemplo, en este caso, que a este clúster se le hizo una pequeña modificación, miren que apenas fueron 42 segundos. Una pequeña modificación es que yo necesite modificar un grupo de seguridad, que yo necesite modificar algún repo de Helm, ¿cierto? Algún chart de Helm que yo quiera modificar. Entonces, obviamente va a tardar mucho menos. Entonces, miren que este repo, como pueden ver, muchachos, se está moviendo constantemente. Nosotros constantemente estamos haciendo cambios a producción, cambios a staging. Obviamente somos muy celosos respecto a qué cambios van a producción. De hecho, tenemos un proceso muy celoso de aprobaciones para los cambios que pueden llegar a producción y afectar clústeres de producción. Requieren aprobación de todo el equipo de DevOps, pues para evitar que un cambio inesperado pueda llegar a romper un clúster productivo. Entonces, bueno, muchachos, básicamente esto era lo que yo tenía para compartirles. No sé si tienen más preguntas respecto Sí. a... Sí, ok. Hay una pregunta más acá de Camilo. Y bueno, para aclarar, pues yo lo puse en el chat, pero sí vamos a dejar los enlaces una vez que estén en la página de Medellín Meetup de Kubernetes y aquí en la descripción de YouTube para que lo puedan verificar luego, pero tienen que darle un ratico para que Santiago revise sus cosas. Y lo otro es, aquí dice Camilo, tiene dos preguntas. Una es, ¿han probado utilizar Vault para el manejo de secretos? Y si no, ¿qué herramientas utilizas? La verdad lo hemos pensado, pero no lo hemos evaluado todavía. Como les contaba ahorita, nosotros estamos utilizando Secrets Manager de Amazon para el manejo de secretos y hay una herramienta de Kubernetes que se llama GoDaddy External Secrets que se puede pegar a Amazon Secrets Manager y manejar secretos de AWS como secretos de Kubernetes. Entonces, esa es la herramienta que estamos utilizando. Y de hecho, les puedo mostrar acá, de hecho, el Helm file que nosotros utilizamos para todos los clusters de Kubernetes. Entonces, básicamente, aquí les voy a mostrar brevemente qué es todo lo que instalamos por defecto en un clúster de Kubernetes. Entonces, por defecto, instalamos Cilium. Cilium es un plugin de CNI que nos ha parecido muy robusto
Ustedes saben que por defecto se puede utilizar Calico, se puede utilizar With Networks. Nosotros utilizamos Cilium, nos ha parecido muy robusto, la verdad. Estamos instalando el controlador de Spot, que era lo que les mencionaba ahorita. Estamos utilizando, esto sí es un Helm chart propio de nosotros. Nosotros utilizamos clases de prioridad para darle más prioridad a ciertos pods, más prioridad en la ejecución. Estamos utilizando external secrets de GoDaddy, que era el que les mencionaba justo, para utilizar AWS Secrets Manager. Estamos utilizando external DNS, que también recién se los mencioné, para poder manipular DNS externos. Y estamos utilizando, obviamente, Ambassador como nuestro Ingress Controller por defecto. Obviamente, pues Ambassador, como pueden ver, le pasamos bastante configuración por defecto aquí en este Helm chart. Estamos utilizando FluentD para el manejo de los logs, para la recolección y el manejo de los logs de todos los pods que se ejecutan en el clúster. Estamos instalando MySQL. Este MySQL que instalamos acá se va a convertir en una base de datos para Grafana. ¿Listo? Entonces, este va a ser la base de datos para Grafana. En caso tal de que tengamos que recrear el clúster o tengamos que hacer algún cambio en el clúster, toda la información de Grafana persista en la base de datos. Y estamos utilizando Prometheus Operator, que con este señor vamos a tener Prometheus y Grafana instalados y configurados por defecto en nuestro servidor, en nuestro clúster de Kubernetes. Estamos teniendo el CloudWatch Adapter, que es para exportar métricas de Kubernetes hacia CloudWatch. Y estamos utilizando otra herramienta muy buena que se les recomiendo, que se llama KubeJanitor. Cuando ustedes empiecen sobre todo esto es para clusters de desarrollo, cuando ustedes empiezan a manejar ambientes efímeros en sus clusters de Kubernetes, ustedes pueden utilizar KubeJanitor para realizar una limpieza de namespaces, de pods, de deployments cada cierto tiempo. Ustedes saben que muchas veces los desarrolladores tienden a hacer y hacer despliegues y hacer y se van olvidando de eso, ¿cierto? Prueban y listo, y dejan eso ahí tirado. Entonces, KubeJanitor sale al rescate con ciertas reglas que uno le puede personalizar. Él puede ir, digamos, cada 24 horas, cada N horas y hace una limpieza de esas aplicaciones o de esos namespaces que los desarrolladores van dejando ahí en esos clusters. Entonces, más o menos, esta es la forma como realizamos la configuración de nuestros clusters. Les quería también por aquí mostrar brevemente uno de el dashboard de Grafana que tenemos por defecto para uno de nuestros clusters de Kubernetes. Bueno, de hecho, Grafana lo tenemos integrado con Google Auth, la autenticación. Y digamos que en Grafana tenemos bastante información que estamos hablando con Prometheus. O sea, por ejemplo, tenemos información de todos los pods, ¿cierto? De todos los deployments. Tenemos información de los ingress controller, de los scheduler, de los volúmenes. Es decir, con Grafana y con Prometheus podemos tener información, por ejemplo, de HPA, del Horizontal Port Autoscaler de Kubernetes. Entonces, básicamente, en este clúster, la verdad, solamente tenemos instalada una aplicación productiva, pero que es bastante demandante en recursos. Entonces, básicamente, este Grafana que ustedes están viendo acá se instaló completamente automatizado con ese Helm chart que ustedes acabaron de ver en el Helm file que les acabo de mostrar. Nosotros simplemente definimos un template, dijimos que este iba a ser el estándar para la compañía, para todos los clusters de Kubernetes, y esto básicamente sale solo, por así decirlo, de forma automática. Súper, súper. Hay una última pregunta, pero creo que sí. ya respondiste, pero la voy a leer de todas maneras. Camilo pregunta de nuevo que los secrets los pasa como una variable de contenedor o no estoy seguro. Los secrets, sí, normalmente los secrets los pasamos como una variable a los contenedores. Así es. Normalmente se pueden pasar de dos formas. Se pueden pasar como variables de ambiente o se pueden montar como un volumen, ¿cierto? Ustedes saben que se puede hacer de las dos formas. Nosotros normalmente lo que hacemos es pasarlo como variable de ambiente, que nos parece pues que es como la forma más
más sencilla. Bueno, antes de terminar y antes de que ustedes tengan más preguntas, me faltaba una diapositiva, disculpan, que son las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no solo implementando EKS, sino en general implementando Kubernetes en producción, que de hecho pues esto hace parte del título de la presentación. Muchachos, Kubernetes no soluciona problemas intrínsecos a las aplicaciones y al desarrollo de software, ¿cierto? Hay gente que cree que migrando aplicaciones a Kubernetes se van a solucionar sus problemas de performance, sus problemas de rendimiento, sus problemas de seguridad, esos problemas que hay intrínsecos en las aplicaciones no se van a solucionar en Kubernetes y nosotros lo hemos vivido. La otra sugerencia, muchachos, es usar un Ingress Controller y un Service Mesh, especialmente el tema de los Service Mesh, realmente cuando sea necesario, cuando ustedes tengan aplicaciones basadas en microservicios que sean muy complejas, que sean bastantes microservicios hablándose entre ellos, se pueden dar la pela, digo yo, de utilizar un Service Mesh. Si no, no se compliquen la vida. Si ustedes tienen, la verdad, aplicaciones con arquitecturas muy sencillas, no se compliquen la vida usando un Service Mesh. Ese es como mi consejo. El otro consejo es usar versiones estables de Kubernetes y de sus add-ons, o sea, de los operadores. Nosotros como personas de TI tendemos a ser muy gomosos y a tratar de instalar lo último, lo más reciente, ¿cierto? Pero en el mundo empresarial y sobre todo en los ambientes de producción, la recomendación es siempre váyanse con las versiones estables de Kubernetes y de los operadores y traten de usar aplicaciones de ese ecosistema grandísimo que tiene CNCF que tengan mucha adopción, ¿cierto? Hay proyectos muy bacanos en GitHub y en todas partes, pero que son proyectos muy chiquiticos con muy poca adopción. Entonces realmente traten de utilizar aplicaciones que tengan bastante adopción. La otra sugerencia que yo les doy es empiecen, si van a empezar con Kubernetes o ya están en este cuento de Kubernetes, traten de empezar con aplicaciones que sean stateless. ¿Por qué? Porque el manejo de volúmenes en Kubernetes es un cuento que tiene su cuento bastante complejo. Nosotros la verdad hemos tenido problemas tratando de manejar aplicaciones stateful en Kubernetes. Entonces, las sugerencias arranquen con aplicaciones stateless, cójanle bastante confianza a Kubernetes manejando aplicaciones stateless y cuando tengan la suficiente confianza pueden empezar a migrar o a montar aplicaciones que sean stateful. Realmente monten aplicaciones en Kubernetes que se puedan beneficiar del poder de esta plataforma. Kubernetes es una plataforma que está obviamente pensada en aplicaciones containerizadas, en microservicios. Si ustedes tienen aplicaciones legacy tipo monolíticas que están funcionando bien donde están funcionando, no se den la pela ni se desgasten migrando esas aplicaciones a Kubernetes. ¿Cierto? Kubernetes está hecho, como les digo muchachos, por aplicaciones cloud native, microservicios y aplicaciones containerizadas, no para otro tipo de aplicaciones. Y finalmente, traten de realizar todas las pruebas funcionales, perdón, no funcionales que puedan. Esto se los digo porque nosotros, por ejemplo, teníamos una aplicación corriendo en instancias EC2, la fuimos a migrar a Kubernetes, de hecho yo fui el que hice la migración, y lo que pasó es que esta aplicación tenía una transaccionalidad de más o menos 1.000.000 de requests por minuto. Listo, o sea, estamos hablando de más o menos 25.000 requests por segundo, y Ambassador no fue capaz con ese volumen. Ambassador realmente se reventó. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó sacar del dibujo a Ambassador y simplemente pasar derecho por el balanceador de Amazon y hacer bypass completo de Ambassador. Entonces, y eso nos pasó porque no hicimos las suficientes pruebas no funcionales antes de pasar a producción y no nos dimos cuenta que ese volumen de transacciones no era capaz Ambassador con la configuración que teníamos de manejarlo. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Espero ya pues en un rato yo estaré compartiéndoles el material. Trataré de compartirles también parte del código. Voy a mirar qué tanto del código puedo compartir. Y bueno, muchachos, si tienen más preguntas, adelante. Sí, bueno, estamos ya casi en tiempo, así que voy a compartirte una pregunta más de Alexander, Okay. que está acá preguntando, que dice que cómo hicieron para colocar la memoria y el CPU por cada pod.
que si lo hicieron por algún template. Muy buena pregunta. No, la verdad, eso es un case by case. O sea, el tema de CPU y de memoria de cada pod, tanto los requests como los limit, es un caso por caso. Les sugiero, eso sí, encarecidamente, háganlo, por favor. O sea, nunca dejen un pod abierto, ¿cierto? A que se pueda comer toda la memoria y la CPU que quiera. Ese es el peor error que ustedes pueden cometer al llevar una aplicación a Kubernetes. Siempre, siempre, así sea un valor que ustedes se imaginen, ¿cierto? Así sea un valor así, pero que al menos ustedes le definan algo. Si ustedes llevan un pod a producción sin límites de memoria y de CPU, ese pod básicamente puede tumbar o puede joder básicamente todo el cluster de Kubernetes. Entonces, eso es un caso por caso, básicamente. Sí, sí, no, en eso estamos de acuerdo, Sí. la verdad. Y eso es algo que hemos recalcado en otras charlas donde, sí, es peligroso. No se sabe Sí, sí, cuánto peligroso es hasta que no se ve que un pod se come exactamente. todo el clúster. Sí, 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 ya ha pasado, ya ha pasado. Bueno. Entonces, sí, esa es la sugerencia. Bueno, bueno, muchachos, nuevamente muchas gracias por todo. Espero en algún futuro poder volver a compartir con ustedes. Espero realmente que les haya gustado la presentación. Fue con mucho cariño que la hice. Y como les decía ahorita, voy a tratar de compartir en la mayor brevedad posible tanto las diapositivas como el código que les mostré para realizar todo este trabajo. Listo. Bueno, Bueno, sí, ya tenemos que cerrar porque ya estamos con el tiempo, pero quería agradecerte por haber dado la charla, era muy, muy, muy chévere. Y lo que más me gustó y creo que lo que estamos conectados acá nos llevemos de la charla es que es un caso de uso real. Es algo que ya Santiago pasó por ahí, tuvo que hacer sus verificaciones y les puede ayudar mucho también tener ese conocimiento de que, bueno, qué pasaría, qué modo enfrentar. Todos los casos son diferentes, no es que todo comparta lo mismo, pero tener una base, y como Santiago acaba de compartir ahora, de algo en producción, ayuda muchísimo a evitar errores. Así que para los que están conectados, pueden verla de nuevo en YouTube, va a quedar grabada en el mismo enlace que están. Y definitivamente mírenla un par de veces, porque creo que hay muchas cosas que Santiago cubrió que de verdad deberían tener en cuenta cuando están viendo, sobre todo en producción. Entonces, pues, una vez más agradecerte por compartir eso, Santiago, que eso es muy, muy chévere. Y antes de cerrar, ¿a quién le toca el siguiente jueves para que más o menos comente qué va a hablar? Sería... ¿Es Fabio o Máximo? Máximo. Máximo. ¿Estás por ahí, Máximo? ¿Aló? Hola, hola. Aló. Sí, te toca el jueves que viene, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre los roles y accesos, permisos y todo dentro de Kubernetes, volviendo otra vez a la línea de arrancando después de lo básico hasta lo más complejito para todos los compañeros de la comunidad que están principiantes. Y pues espero que nos vemos el jueves de hoy en 8 para seguir aprendiendo de esta hermosa tecnología. Entonces, eso es lo que nos depara de hoy en 8. Súper, excelente. Y eso viene de la mano con lo que acaba de hablar Santiago hoy. Exactamente. Acá Dale. estaremos. Perfecto. Perfecto. Dale, Santiago, mil gracias una vez más. Esperamos verte de nuevo. Creo que por ahí ya estás cuadrando con César para una próxima ronda, así que Así es. pronto nos vemos entonces. Gracias a Listo, todos. Ángel. Un abrazo. Gracias.